Bienvenidos. Como sabemos, en el escenario web, tanto del lado servidor como del lado cliente, podemos utilizar frameworks para el desarrollo y tenemos una gran variedad de opciones en cada uno de los extremos. Vimos recientemente además que estos frameworks se suelen organizar de una forma particular, siguiendo un patrón arquitectónico denominado MVC o alguna variación del MVC como el MVP o el MVVM. Y esto ocurre tanto del lado del servidor como del lado cliente. Si bien el patrón arquitectónico puede ser el mismo, o la filosofía arquitectónica de organización del software puede ser la misma, el cliente y el servidor utilizan tecnologías diferentes que están preparadas para la carga de procesamiento que necesita el servidor y para la carga que necesita el cliente y para el rol que cumple cada uno en esta comunicación web. Lo que es seguro además es que el cliente y el servidor tienen responsabilidades diferentes. El cliente tiene un rol específico, enfocado en el usuario, enfocado en la interfaz y en las complejidades que tiene reaccionar a los eventos del usuario, y el servidor tiene la capacidad de procesar de manera más compleja, tiene mayor capacidad de procesamiento, acceso a base de datos, etc. Entonces, cada una de las partes en esta comunicación tienen responsabilidades diferentes y en muchísimos casos a una de las partes no le interesa cómo está implementada la otra. Al servidor, en muchos casos, no le interesa cómo está implementado el cliente, si sigue MVC, MVP o MVVM. Lo que le interesa es que en algún momento el cliente va a requerir algo del servidor y este se tiene que manifestar siguiendo los protocolos HTTP, que es lo que entiende finalmente el servidor. Y al revés también funciona. El cliente a veces no le interesa cómo está implementado el servidor, puesto que le va a solicitar alguna información al servidor que se manifestará como HTML, XML o JSON. Cuando esto ocurre, en el fondo tenemos entonces dos sistemas independientes, el cliente y el servidor, cada uno con su organización y sus tecnologías, que se comunican entre sí. Son dos sistemas que empiezan a interoperar para lograr un objetivo común. La clave de esta interoperabilidad es que uno no se mete en las tecnologías del otro. Y para eso hay que tener un gran acuerdo de cómo ocurre esta comunicación bajo ciertas reglas específicas. La interoperabilidad de sistemas es una característica interesante. Es la posibilidad de habilitar el uso de información que está generada en un contexto de manera tan automatizada como sea posible en el otro contexto. Por ejemplo, tenemos información en el contexto B que queremos que sea utilizada en el contexto A. Esto significa que hay que transferir datos del contexto B al contexto A y que aquí, en el A, sean útiles esos datos. Esta es la capacidad de interoperar que van a tener estos dos sistemas y requiere resolver algunos problemitas para que esto pueda ocurrir apropiadamente. La interoperabilidad no es un concepto nuevo y de hecho ni siquiera es exclusivo de las tecnologías de información. Por ejemplo, los países de Europa, cuando conformaron la Unión Europea, tuvieron que acordar un montón de datos y procesos para interoperar. Más allá de las computadoras, tuvieron que adecuar términos y acordar el significado de ciertos procesos burocráticos para empezar a trabajar como Unión Continental. En particular, en la historia de la computación tomó varias formas la necesidad de la interoperabilidad y diferentes soluciones se aplicaron según las tecnologías vigentes en cada época. Hay dos problemas fundamentales que hay que resolver. Uno de ellos es cómo transmitir los datos físicos del contexto B al contexto A y viceversa. Esto es, cómo tomamos la representación binaria de los datos y la trasladamos de un lugar a otro. Esto es lo que se denomina interoperabilidad sintáctica. Y en realidad fue un problema durante un tiempo, pero actualmente no lo es, porque podemos utilizar como modo de comunicación Internet. Toda la problemática de llevar datos de un lugar a otro ya están resueltos con este protocolo, con esta estructura de red, y tenemos entonces para la interoperabilidad un problema menos que resolver. El otro problema surge de la interpretación de los datos. Supongamos que enviamos del contexto B al contexto A un dato que está formado por dos piezas de datos, la palabra Homero y el número 38. Ese dato que viaja del contexto B al contexto A, ¿cómo va a ser interpretado en el contexto A? Podría ser, por ejemplo, que Homero es una persona que tiene 38 años,
o podría ser que Homero es una ciudad y actualmente la temperatura de esa ciudad es 38 grados Fahrenheit. En realidad, para esa sola descripción de datos, Homero y 38, las dos interpretaciones podrían ser válidas. Este problema es lo que se denomina interoperabilidad semántica y tiene que ver con que en el contexto B las cosas que se transfieren tienen un significado que sea respetado en el contexto A. Porque si no, la comunicación no tiene éxito. Si uno envía datos y el otro los interpreta como quiere, algo perdemos, por supuesto, en el camino. Para esto se han ensayado varias soluciones en la historia de la computación. Una posibilidad es agregar transformadores de datos en uno de los contextos o publicar algunas abstracciones de un contexto para que el otro las pueda comprender de manera simple o transformar los datos de un contexto al otro a la hora de transmitir o negociar alguna forma común de datos que sea diferente al contexto A o al contexto B, o no, la misma de A y B, pero acordada entre las partes, hacer que los contextos sean multilenguajes, que puedan comprender todos los datos de un contexto diferente, o proveer importadores y exportadores para B, un conjunto de librerías que entienden diferentes contextos y hacen las traducciones, o proveer formas intermedias. Todas estas soluciones se ensayaron varias veces y algunas han sido exitosas, pero requieren, por supuesto, mucha tarea de programar y personalizar de acuerdo a los contextos que participan en la comunicación. De estas propuestas hay una que es de especial importancia en la web, que es la de proveer formas intermedias. De esa manera podemos interoperar dos contextos que en este caso puntual van a ser el servidor y el cliente. El servidor y el cliente van a utilizar formas intermedias de datos para comunicarse y poder interoperar. De esta manera, el contexto A, el cliente, no le interesa cómo está implementado el contexto B, que es el servidor. Y al revés también, porque utilizan formas intermedias. Hemos visto ya cuáles pueden ser esas formas intermedias y en el caso del escenario web sabemos muy bien cuál es la comunicación, HTTP. Allí resolvemos la interoperabilidad sintáctica. Las formas intermedias que vamos a usar van a ser XML y JSON. Y de esa forma el contexto B, el servidor, se transforma en un proveedor de datos y de información al cliente utilizando los protocolos de la web y por lo tanto constituye un servicio web. Un servicio web es básicamente una aplicación accedida de manera remota usando los protocolos de Internet y utilizando XML y JSON como mecanismo de mensajes, que son, vimos ya, dos lenguajes y dos notaciones para estructurar información independiente de la plataforma. El cliente y el servidor entonces se van a comunicar usando XML y JSON. Fíjense que el enfoque aquí está puesto en cómo dos sistemas diferentes interoperan. XML y JSON no son formatos de datos pensados para el humano, que tal vez esté viendo algo en una página web. Acá no necesariamente estamos hablando de páginas web, sino simplemente dos sistemas que van a empezar a interoperar. Nosotros lo vamos a ver, por supuesto, en el contexto de la web, pero los servicios web no necesariamente terminan en una página web, y esto es importante comprenderlo. Como son dos sistemas que interoperan, a veces no distinguimos en los gráficos quién es el cliente y el servidor, así que dibujamos básicamente dos computadoras para marcar que son dos sistemas que empiezan a operar utilizando el protocolo HTTP e intercambiando estos formatos de datos particulares. Hay varias formas elementales de implementar servicios web como XML RPC, JSON RPC, el histórico SOAP y la opción más popular de todas que actualmente es REST. No vamos a hacer un gran tutorial de todas ellas, pero vamos a tratar de ver en qué consiste cada una para comprenderlo y vamos a poner énfasis en REST, que es la que más se utiliza tal vez hoy en día en sistemas complejos. Veamos primero XML RPC. XML RPC significa invocación a procedimientos remotos basado en XML. Es simplemente la invocación remota de funciones vía la web. Esto es, tenemos dos sistemas y uno necesita invocar una función en el otro y este devuelve el resultado. Como los dos sistemas son independientes, esto es, pueden estar implementados con tecnologías diferentes, tenemos que adoptar
una notación común, un lenguaje común para poder comunicar esta necesidad y el resultado, y para eso se utiliza XML. Por ejemplo, si uno de los sistemas necesita pedirle al otro que calcule el área del círculo, cuyo radio es 2,41, lo que tenemos que hacer es traducir ese pedido, esa invocación a la función, en una notación de XML. Y XML-RPC propone una notación específica con elementos de XML ya previamente acordados. Aquí tenemos una llamada a un método en XML-RPC. Tienen que usarse esos mismos tags que están indicados ahí. Se define cuál es la llamada, que es la invocación a una función en particular, cuyo nombre se indica con ese elemento, y a continuación se indican cuáles son los parámetros para esa función. Pueden ser varios parámetros, en este caso tenemos uno solo, que es un real, 2,41. El otro sistema va a recibir este pedido y va a comprender lo que ahí está indicado, hará el procesamiento que tiene que hacer y generará una respuesta que también sigue convenciones específicas de XML-RPC. Aquí estamos indicando que lo que estamos informando es una respuesta al cálculo de un método y se indica cuál es el resultado de lo solicitado. En este caso, de nuevo, un número real. Por supuesto, se pueden transmitir datos tanto en la invocación como en la respuesta que sean más complejos que un dato simple. Para eso hay que apelar a tipos de datos estructurados. Y en realidad lo que hace XML-RPC es proponer dos formas de estructuración de datos básica. Los arreglos, que se escriben de esta forma, con el elemento array. Por ejemplo, ahí tenemos un arreglo con los primeros 4 meses del año. Y la otra alternativa es una estructuración de datos, lo que es parecido a un objeto en JSON, que es una colección de datos nombrados. Tenemos el nombre del dato y el valor. Y podemos tener varios de esos miembros en esa estructuración. Por ejemplo, acá tenemos una estructuración de datos que tiene el nombre de una persona y el sueldo que cobra. En ambos casos, el elemento name identifica cuál es ese dato, y el valor, que en este caso es un string, pero acá es un real, puede ser complejo. Por supuesto, podemos tener como valores aquí adentro arreglos y otros objetos, otras estructuras, y viceversa, podemos tener un arreglo de estructuras. Con esto, XML-RPC nos ofrece la posibilidad de estructurar datos complejos para transmitirlos entre las partes de la comunicación. Cuando uno de los sistemas le solicita algo al otro sistema, tiene que usar el protocolo HTTP. En este caso, para que el cliente le pida algo al servidor, tiene que enviarle información y por lo tanto tiene que usar un mensaje POST. En el cuerpo de ese mensaje va a estar la invocación al método. La respuesta del servidor va a ser mucho más simple y directa, un 200 OK, y en el cuerpo de la respuesta va a estar el resultado de lo que se solicitó. XML-RPC ha demostrado ser bastante útil para algunos cálculos simples entre sistemas que necesiten interoperar. Tiene una variación basada en JSON. JSON-RPC es la misma idea que XML-RPC, pero utilizando el lenguaje JSON. Entonces, si un sistema solicita una operación en el otro sistema, la tiene que explicar utilizando JSON-RPC. Un protocolo que sigue reglas también bastante bien definidas. Hay que especificar cuál es la versión del protocolo, cuál es el método que se está invocando, cuáles son los parámetros de ese método. Aquí estamos pidiendo sumar 12 más 20 y un identificador de ese pedido. Ese identificador va a servir para aparear consultas con respuestas. El otro extremo de la comunicación hará la tarea, en este caso sumar esos dos números, y generará la respuesta, de nuevo también en formato JSON. Se especifica cuál es el protocolo JSON RPC que se sigue, el resultado de lo solicitado, que en este caso es el número 32, y el identificador que coincide con el identificador de la consulta. Otra alternativa para la implementación de servicios web es SOAP. SOAP en realidad es un mecanismo general para la interoperabilidad de sistemas que sirve no solo para invocar funciones como XML-RPC o JSON-RPC, sino para establecer una comunicación un poco más compleja como un protocolo de red. La idea es la misma que la anterior. Cuando un sistema solicita algo de otro sistema, lo tiene que codificar de una manera particular. Aquí tenemos
un llamado en SOAP para que podamos obtener la temperatura de una ciudad cuyo código postal está indicado ahí. La forma de estructurar el pedido es usando un sobre SOAP, que sigue algunas reglas específicas del protocolo, que básicamente es un mensaje de red que tiene un cuerpo también, donde va a estar el pedido concreto. Fíjense que en este sentido es similar a un protocolo de red como HTTP, donde tenemos algunos encabezados y algunos indicativos y el cuerpo del mensaje. En este caso, getTemp. El otro sistema realizará la tarea solicitada y devolverá la respuesta, que en este caso es 71 grados Fahrenheit. De nuevo, la respuesta está regida por las reglas del protocolo SOAP, por lo cual hay que estructurarla de una forma especial, que es un mensaje que a su vez tiene un cuerpo, donde ahí adentro va a estar la respuesta a lo solicitado. Fíjense que para el mismo objetivo de solicitar un sistema a otro alguna tarea puntual, acá tenemos mucha más información que la que teníamos en XML RPC y por supuesto mucha más que en JSON RPC. Esto es así porque el protocolo SOAP permite una gran variedad de formas de interacción entre el cliente y el servidor y entre las partes del sistema. Nosotros estamos viendo apenas una invocación a una función, pero es mucho más general. De hecho, SOAP es un protocolo de mensajería muy completo. Y de hecho, si bien SOAP es el nombre histórico y muchos todavía lo utilizan, el nombre actual es Framework de Mensajería. La última forma de implementar servicios web que vamos a ver es REST. REST es la forma más popular actualmente y a la que le vamos a dedicar más tiempo. Vamos a hacer una introducción ahora y vamos a profundizar en algún video posterior algunos requerimientos que tienen que cumplir los sistemas que utilicen REST. REST es una metodología muy simple para la implementación de servicios web que utiliza el protocolo HTTP como base y agrega una pequeña reinterpretación de ese protocolo. De la siguiente forma, pensemos, tenemos dos sistemas y uno de ellos está encargado de representar toda la información de alguna escuela o alguna universidad con los datos de los profesores, los alumnos, los cursos, etc. Esa información va a estar expuesta al mundo para que la puedan utilizar. Algunos lo utilizarán para mostrarlo en una página web y otros lo utilizarán para hacer algunos cálculos en base a datos de alumnos o de profesores. No necesariamente terminarán en la web. Por lo tanto, lo que hace este sistema es ofrecer esa información al mundo en formato XML o JSON. ¿Cómo podemos obtener esa información e interactuar con todo este sistema? Bueno, utilizando el protocolo HTTP. REST dice, por ejemplo, que podríamos hacer un GET de esta URL. mihost.com /escuela/cuarto grado /estudiantes. Fíjense que esta URL además es bastante intuitiva. Estamos solicitando los estudiantes de cuarto grado de esta escuela. Hasta ahora esto era una página web, pero recordemos que en este escenario, que pide la información, no necesariamente está construyendo una página web. Podría estar haciendo una operación interna que tal vez vaya a otro tipo de reportes. El otro sistema realizará el cálculo necesario para otorgar una respuesta. La respuesta va a estar en formato independiente de la plataforma y no un formato web específicamente. En este caso, XML. Podría estar también en formato JSON, que es probablemente lo más habitual hoy en día. Aquí utilizamos un GET en una URL para obtener información estructurada. La esencia de REST es exactamente esta: utilizar los métodos HTTP como verbos de interacción con otro sistema. De esa forma, cuando nosotros solicitamos interactuar con el sistema que representa la escuela, podemos utilizar cualquiera de los métodos HTTP que se transforman en nuestros verbos a la hora de hacer acciones sobre el otro sistema. Por ejemplo, head y get significa que queremos obtener información del sistema. Queremos recuperar información. Post y put queremos crear o actualizar información en el otro sistema. Significa que estamos cambiando el estado de este recurso representado aquí en el sistema B. Y delete, bueno, obviamente queremos borrar información en ese sistema. El otro sistema va a responder siempre utilizando XML
o JSON, más lo que indica el protocolo HTTP con los códigos de respuesta. Fíjense cómo estamos utilizando los métodos HTTP como verbos que van a ser acciones en el servidor REST. Básicamente usamos el protocolo HTTP para poder hacer altas, bajas y modificaciones en el otro sistema. REST consiste en eso y es muy simple de utilizar, no es muy estructurado, hay algunas reglas que hay que seguir para la filosofía REST, pero la esencia es básicamente la que acabamos de mencionar. Por ejemplo, podemos hacer un get de el sitio / profesores. El otro sistema nos va a devolver una lista de todos los profesores. Pensemos que están solamente Edna y Elizabeth. A continuación podemos hacer un get de sitio / profesores /2. Lo que estamos diciendo acá es que queremos obtener el segundo profesor de la lista. Podemos agregar un profesor a la lista y para eso podemos utilizar el método post. Tenemos que indicar a dónde lo vamos a agregar. En este caso, a profesores, porque podríamos agregar un alumno o podríamos agregar un curso o un aula de esa escuela o universidad. Acá estamos indicando que queremos agregar un profesor en la lista de profesores. Por supuesto hay que decir cuáles son los datos de ese profesor. Así que el post va a tener un cuerpo del mensaje donde va a estar los datos del profesor. Cuando eso llega al servidor, el servidor va a agregar, si tiene éxito, ese profesor a la lista y nos lo va a informar con el 201. Si nosotros ahora solicitamos el listado de profesores, debería incluir a el profesor recientemente agregado. Podemos eliminar un profesor con el método delete. En este caso estamos indicando que vamos a eliminar el tercer profesor de la lista. El servidor hará su tarea y nos va a comunicar con un 200 OK. Si pedimos ahora el listado de los profesores, vamos a obtener el listado actualizado. Fíjense cómo estamos interactuando con un sistema usando URLs como indicativo de colecciones de recursos, en este caso los profesores, antes eran los alumnos, pero podría haber muchos otros, y los verbos indican qué es lo que queremos hacer con esos recursos. Esa es la esencia de REST. Tiene esta forma de implementar servicios web una serie de reglas que hay que seguir para ser fieles a la filosofía arquitectónica que propone REST, y eso lo vamos a ver en el próximo video.